Elegí unas vacaciones para mi hija, y mi hijo me abandonó con una nota que jamás olvidaré. Dije a mi hijo, lo entenderás cuando seas mayor. Creí que solo estaba exagerando, que con el tiempo comprendería por qué tomé la decisión de irnos a un resort de lujo en lugar de seguir su plan. Pero todo cambió cuando volvimos a casa. Su habitación estaba vacía. Su teléfono había desaparecido y, sobre la mesa, junto a la llave de la casa, había una nota con 4 palabras que me atravesaron. Ahora lo entiendo. Aún me repito que exagera. Solo eran unas vacaciones, nada más. Sin embargo, parece que llevaba años esperando un motivo para señalarme como la villana de la familia y tomar esa decisión. Sé que suena mal, pero necesito que alguien escuche mi versión. Tengo 44 años, y durante todo este tiempo intenté ser una madre justa. Sin embargo, de alguna manera, mi hijo Ethan, de 17 años, ha decidido que soy la mala en esta historia por un viaje que yo pensé sería una experiencia feliz para todos. Cada verano hacemos un esfuerzo para viajar juntos. No tenemos una gran fortuna, pero mi esposo David, de 46, y yo organizamos el presupuesto con cuidado para que al menos una vez al año podamos darnos un respiro y compartir algo especial con nuestros hijos. Ethan y mi hija Maya, de 14 años. Esta vez, elegí un resort en el Caribe. Lo imaginé perfecto, arena blanca, aguas turquesa, comida deliciosa, actividades para todos. Pensé que sería una oportunidad para relajarnos y sentirnos unidos. Pero me equivoqué. Ethan quería otra cosa. Tenía planeado un viaje por carretera hacia los parques nacionales del oeste, Yellowstone, Zion, senderismo, cabañas, todo un recorrido que él mismo había organizado con dedicación en su teléfono. Pero yo ya sabía lo que eso implicaba, madrugones, cansancio, trayectos interminables en coche, la suciedad, las quejas de Maya, que odiaba esos encierros desde que era pequeña. En cambio, Maya quería un resort en la playa, un lugar donde pudiera arreglarse, nadar, sentirse guapa, conocer gente de su edad y vivir esa etapa adolescente que tanto anhelaba. Había tenido unos años difíciles, se perdió su viaje de graduación por un problema con el colegio, tuvo un comienzo complicado en la secundaria y aún luchaba contra inseguridades sobre su cuerpo. Es una chica dulce, pero callada. Yo pensé que este viaje sería como un regalo para ella, un espacio para recuperar confianza. Ethan no lo vio así. Me dijo que su idea era superficial y que el viaje de carretera sería más real, más auténtico. Yo traté de negociar, le aseguré que también habría actividades de exploración, excursiones, buceo, pero él se cerró. Contestó que no era lo mismo, que todo giraba alrededor de Maya. Le aseguré que no era cierto. Recordé en voz alta que él tenía su propio coche, que pronto empezaría a visitar universidades, que el año anterior le organizamos una fiesta costosa por su cumpleaños número 16. No era como si lo ignoráramos. Pero para él, esas comparaciones no significaban nada. Ethan me dijo que cada vez que pasaba algo importante, de alguna manera se convertía en algo sobre su hermana. Dio ejemplos. Cuando fuimos a Nueva York por mi cumpleaños, terminamos viendo un espectáculo de Broadway porque Maya quería. En las visitas a las universidades que él eligió, nos quedamos una noche más solo para que Maya pudiera ir a una tienda de sus influencers favoritos. En Navidad, él recibió ropa útil y un portátil, mientras que ella obtuvo un dron y un bolso de diseñador. Yo lo acusé de exagerar, de actuar como un mártir. Entonces me lanzó esa frase que me dejó helada: tú ni siquiera lo ves, mamá. Le respondí que con el tiempo lo entendería, que a veces los padres tienen que tomar decisiones que no parecen justas en ese momento, pero que se equilibran. Él contestó con rabia: no, no se equilibran. Siempre la eliges a ella. Eso me dolió, aunque traté de ignorarlo. Es un adolescente, pensé. Todos a esa edad creen que el mundo está en su contra. Así que seguimos adelante con el plan. A mediados de julio llegamos al resort. Era realmente hermoso, playas impecables, un servicio increíble, cada detalle diseñado para hacerte sentir en el paraíso. Maya brillaba. Se sentía segura, mostraba sonrisas que hacía tiempo no le veía, hablaba con otros chicos en la piscina, disfrutaba de su ropa nueva. Yo sentía alivio al verla feliz, como si hubiera hecho lo correcto. Ethan, en cambio, se cerró. Apenas nos hablaba. Se levantaba tarde, se saltaba el desayuno, se sentaba bajo una sombrilla con un libro durante horas. Cada vez que le ofrecíamos hacer alguna actividad, parasailing, paseo en barco, snorkel, respondía con un no seco y se hundía más en su silencio. Un día perdí la paciencia. Le pedí que dejara de arruinar el ambiente. Y él respondió con una frase que me atravesó: no estoy arruinando nada. Ya decidiste quién importa de verdad. Sentí una mezcla de enojo y frustración. Le dije que era egoísta, que habíamos gastado miles de dólares en unas vacaciones familiares y ni siquiera podía fingir que las disfrutaba. David intervino para calmarme, pero eso solo me hizo sentir como si me pintaran de villana frente a los dos niños. Más tarde, intenté hablar a solas con Ethan. Le expliqué que en la vida hay que ceder, que a veces debemos aceptar cosas en favor de la familia. Él me miró fijo y dijo: una concesión significa que los dos lados renuncian a algo, mamá. Yo renuncié a todo. Tú no renunciaste a nada. Y se fue, dejándome con un nudo en el pecho. No sabía qué más hacer. No iba a cancelar un viaje ya pagado, ni mucho menos. Era yo quien se encargaba de planearlo todo, los presupuestos, las reservas, las maletas. Maya todavía era menor y, de algún modo, me hacía caso. Pero Ethan parecía interpretar cada decisión como un ataque personal.
Después de aquel intento fallido de hablar con él, dejé de insistir. Me concentré en disfrutar el resort. Maya y yo fuimos al spa, David se apuntó a una excursión de buceo, y Ethan prefirió quedarse leyendo bajo una palmera. Ni siquiera sacaba fotos. Normalmente no se despegaba de su cámara, subía a Instagram cada atardecer, cada rincón interesante. Esta vez, silencio absoluto. Cuando pedí una foto familiar la última noche, me respondió con frialdad, ya tienes a la familia que quieres en esa foto. Esa frase me caló hondo. Lo miré con rabia y le pedí que no me hablara así. Se encogió de hombros, indiferente. El día de regreso actuó con cortesía distante, cargó las maletas, dio las gracias al personal, pero no compartió ni una palabra afectuosa con nosotros. En el avión se puso los audífonos y pasó el trayecto entero mirando por la ventana. Me repetí que se le pasaría al llegar a casa. Siempre había sido un poco dramático, intenso, de esos chicos que sienten cada cosa como si fuera el fin del mundo. De vuelta, la diferencia entre mis dos hijos era abismal. Maya hablaba emocionada de imprimir fotos, de enseñar souvenirs a sus amigas, de repetir algún día un viaje así. Ethan, en cambio, se encerró en su cuarto. No había música, no había ruidos de videojuegos, nada. Solo silencio. Yo intentaba convencerme de que estaba cansado, pero la tensión se notaba. Cuando le hablaba, me respondía con frases cortas, educadas pero secas, como si quisiera marcar distancia. Una noche le comenté a David que Ethan necesitaba cambiar de actitud. David me miró serio y me dijo: no creo que esté molesto. Creo que está herido. Me molestó su tono, como si estuviera insinuando que yo había hecho algo terrible. Le respondí que era lo mismo, a esa edad, enfado o dolor eran parte de la misma tormenta adolescente. David negó con la cabeza. No, Laura, no es lo mismo. Tú lo heriste y no te das cuenta. Eso me irritó. Le dije que estaba cansada de que todos actuaran como si hubiera cometido un crimen. Al final, solo eran vacaciones. ¿Qué madre no quiere ver a su hija recuperar confianza después de años complicados? Yo no iba a disculparme por elegir algo alegre en lugar de pasar 2 semanas entre barro e insectos. Aún así, no podía dejar de notar lo extraño en Ethan. No era su rebeldía habitual, no había portazos ni sarcasmo. Solo silencio. Y ese silencio pesaba más que cualquier discusión. Decidí escribir sobre lo que pasaba, buscando claridad. Tal vez exageraba, tal vez necesitaba perspectiva. Pregunté en un foro si de verdad estaba siendo injusta o si mi hijo estaba sobreactuando. Nunca imaginé lo que vino después. La publicación explotó. Los comentarios me señalaban como una madre egoísta, incluso narcisista. Dijeron que llevaba años descuidando emocionalmente a Ethan, que siempre favorecía a Maya, que era ciega ante la manera en que lo estaba borrando de la familia. Algunos fueron crueles, afirmaron que debía agradecer que él todavía viviera bajo nuestro techo, que no se hubiera marchado ya. Me acusaron de ser la villana absoluta. Leí cada mensaje con incredulidad, convencida de que exageraban. Yo no era esa madre monstruosa que describían. Sí, quizás cometí errores, pero ¿abandonarlo emocionalmente? ¿Borrarlo de la familia? No. Eso no. Pensé que la gente dramatizaba, que todo se reducía a un malentendido pasajero. Hasta que sucedió lo inesperado. Un día llegué a casa después del trabajo. La casa estaba demasiado silenciosa. Maya estaba en casa de una amiga y David aún no había regresado. Llamé a Ethan, pero no hubo respuesta. Subí las escaleras y abrí su puerta. Su cuarto estaba vacío. El armario medio desocupado, las prendas que más usaba ya no estaban. Su cámara, tampoco. Su teléfono y su cargador habían desaparecido. La cama estaba hecha de una manera extraña, sin sábanas, con el edredón doblado al pie, como si hubiera querido borrar cualquier rastro. Y sobre el escritorio, la llave de la casa y una nota escrita a mano, ahora lo entiendo. Me quedé helada. Me quedé de pie frente a esa nota como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. La leí una y otra vez, incapaz de comprender cómo podía ser tan cruel. Eran mis propias palabras, lanzadas de vuelta contra mí. Lo entenderás cuando seas mayor, y ahora él me decía que lo entendía. Llamé a David de inmediato. Pensamos que quizá estaría en casa de un amigo. Hicimos llamadas, enviamos mensajes, buscamos cualquier pista. Nadie lo había visto. A las 9 de la noche, mi ansiedad se había convertido en pánico. David revisó la cuenta bancaria de Ethan. Como aún es menor de edad, tenemos notificaciones de sus movimientos. Descubrimos que 2 días antes había retirado casi todos sus ahorros, alrededor de $3,000. Luego, otra alerta, un boleto de autobús de ida a una ciudad a 3 horas de distancia. Fue entonces cuando entendí hacia dónde iba. Mi hermana Claudia vive allí. No hablamos desde hace años. Nuestra relación se rompió tras la muerte de mi madre, en una pelea amarga por la herencia. Ella me acusó de manipular decisiones, yo la acusé de traición. Desde entonces, silencio absoluto. Jamás imaginé que Ethan recordara su dirección. Llamé a Claudia. Al principio no contestaba, hasta que pasada la medianoche recibí un mensaje: está bien, está conmigo. Necesita espacio. No vengas esta noche. Sentí un calor de rabia mezclado con alivio. Insistí, llamé de nuevo, pero entró al buzón de voz.
David me pidió calma, al menos sabemos que está seguro, dijo. Yo apenas pude dormir, repasando en mi cabeza que había empacado, cuánto tiempo llevaba planeándolo, que tanto había hablado con Claudia. Al día siguiente logré hablar con ella. Su voz sonaba serena, demasiado serena. Me dijo que Isen estaba bien, que no consumía drogas, que no corría peligro, que solo necesitaba espacio. Le respondí furiosa que era ridículo, que no podía simplemente irse así porque estaba molesto por unas vacaciones. Claudia me cortó con una frase que me atravesó: no se trata de las vacaciones. Yo me exalté, le dije que no pretendiera hacerse la terapeuta cuando llevaba 6 años fuera de su vida. Ella suspiró y dijo: estás demostrando que tiene razón, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de impotencia. Quería subirme al coche y manejar hasta allá, traerlo a la fuerza. Pero David insistía en que lo dejáramos respirar, que si lo presionábamos se encerraría más. Repetía frases que me irritaban: ya es casi un adulto, dale autonomía. Para mí seguía siendo un niño, mi hijo. No podía aceptar que se hubiera ido dejando atrás esa nota como si yo fuera un personaje secundario en su vida. Cuando Maya volvió a casa, tuve que contarle lo sucedido. Lloró desconsolada, repitiendo una y otra vez: ¿qué hice mal? Le aseguré que no era su culpa. Lo creía de verdad, pero dentro de mí germinaba una duda: ¿y si ella también había escuchado las veces que Isen me acusó de favorecerla? ¿Y si ahora cargaba con esa culpa invisible? Todo el día intenté contactarlo. Su teléfono apagado. Sus redes sociales sin actualizar. Su laptop había desaparecido también. Le envié mensajes de todo tipo, amables, disculpándome, luego firmes, luego prácticos. Nada. Ni una sola respuesta. Esa noche, durante la cena, discutí con David. Yo estaba desesperada y él parecía resignado. No voy a quedarme de brazos cruzados, le dije. No mientras nuestro hijo juega a las casitas con mi hermana. ¿Y no lo entiendes, Laura?, respondió con calma dolorosa. Ahora mismo él no confía en ti. Esa frase me atravesó. Le exigí una explicación. ¿Qué significa que lleva años diciéndote cómo se siente y nunca lo escuchaste? Tú decides lo que es mejor, lo llamas amor, y no le dejas espacio para nada más. Me defendí. Le recordé todo lo que hacía por ellos: los cumpleaños, los viajes, la casa, la escuela, los horarios, incluso haber trabajado menos para estar más presente. Le dije que no era negligente. Y no he dicho que seas negligente, replicó. He dicho que eres controladora. No hablamos en el resto de la noche. Más tarde, pasé frente a la habitación de Isen. El vacío era físico. La marca en la alfombra donde estaba su silla me rompió más que todo lo demás. No se había ido en un arrebato. Había planeado cada detalle. Había limpiado, doblado, dejado su huella silenciosa en cada rincón. Y ahí me golpeó la palabra que tanto odiaba leer en los comentarios: abandono. Yo jamás abandoné a mi hijo. ¿Cómo podían usar esa palabra contra mí? Yo me preocupaba, me esforzaba. ¿Era posible que esa preocupación se transformara en otra cosa, en control, en ceguera? Me descubrí repasando nuestras últimas conversaciones. La más reciente había sido sobre su lista de universidades. Me mandó opciones en otros estados y yo le respondí que sería más sensato quedarse cerca de casa. Él contestó que quería irse lejos. Y yo, casi sin pensarlo, repetí la frase de siempre: cambiarás de opinión cuando seas mayor. No me di cuenta de lo hiriente que podía sonar hasta ahora. Quizás para él esas palabras eran un muro, una forma de invalidarlo, de hacerle sentir invisible. Pero aún así, ¿justificaba desaparecer? ¿Justificaba dejarme una nota como un castigo? Me di cuenta de que no podía controlar esta historia. Por primera vez, como madre, no sabía cómo arreglarlo. Pasaron las semanas y seguí esperando un mensaje, una llamada, algo que me devolviera la calma. Me repetía que era un arranque, que pronto tocaría la puerta con esa actitud de siempre, exagerada pero pasajera. Pero no volvió. Unas semanas después, David viajó hasta la ciudad de Claudia. Me pidió que no fuera. No porque él quisiera excluirme, sino porque Isen había accedido a verlo solo si yo no estaba presente. Esa condición me destrozó. Me quedé en casa con Maya, fingiendo serenidad mientras revisaba el reloj cada media hora. Cuando David regresó, lo vi en sus ojos: Isen estaba bien, y a la vez, estaba lejos de mí. Me dijo que se veía más tranquilo, que trabajaba en una cafetería a tiempo parcial y que terminaba la secundaria en línea para graduarse antes de lo previsto. Vivía en la casa de Claudia, en su habitación libre. Le pregunté si había dicho algo de mí. David bajó la mirada y murmuró: solo que necesita espacio, que está cansado de sentirse un extraño en su propia casa. Sentí un nudo en la garganta. Quise discutir, decir que él estaba equivocado, que lo había tratado con justicia, que la vida nunca es equitativa, pero yo siempre intenté ser justa. Pero las palabras se me quedaron atascadas. Fue entonces cuando empecé terapia. No porque David o la gente en internet me lo dijeran, sino porque entendí que ya no podía sostener el control que siempre tuve. Mi hijo se había ido, y no había argumento capaz de traerlo de regreso. En las primeras sesiones, la terapeuta me detuvo en seco cuando intenté justificarme. Me dijo: y cada vez que te defiendes, dejas de escuchar. Me pidió que escribiera una carta a Isen que nunca enviaría. Lo intenté, pero salió como una lista de excusas. La rompí en pedazos.
Semanas después, recibí algo inesperado, una carta real de Isen. Reconocí su caligrafía cuidadosa antes de abrir el sobre. No era larga, apenas 2 páginas, pero la he leído incontables veces desde entonces. Decía que no me escribía para hacerme daño, sino para explicarse. Que llevaba meses preguntándose si exageraba o si simplemente había dejado de fingir. Y que al final eran ambas cosas. Escribió que no fueron las vacaciones lo que lo quebraron. Fue ese momento en la playa cuando me escuchó decir, lo entenderás cuando seas mayor. Me contó que toda su vida yo usé esas palabras cada vez que él intentaba expresarme que algo era injusto. En cada discusión, en cada cumpleaños, en cada decisión, mi respuesta era la misma, que algún día lo entendería. Dijo que solía creerme, que esperaba ese día en que todo tendría sentido. Pero sentado en esa playa, viéndome reír con Maya y posar en fotos donde él no estaba, comprendió que ese día había llegado, y que no era lo que esperaba. Lo que entiendo ahora, escribió, es que nunca me viste con el mismo peso en esta familia. Me tratabas como al fuerte, al razonable, al que debía esperar y perdonar. Tú lo llamabas madurez. Yo lo llamaba ser invisible. Agregó que ya no estaba enojado, solo cansado. Cansado de ser el que cede, el que comprende, el que da espacio a todo sin recibir nada. Por eso había decidido no volver a casa, al menos por ahora. Ya había solicitado plaza en universidades, todas lejos del estado. Al final escribió, no lo hago para castigarte, mamá. Lo hago porque por fin aprendí a dejar de esperar a que me veas. Leí esas palabras una y otra vez, y por primera vez desde que todo comenzó lloré de verdad. No lágrimas de rabia ni de defensa, sino de dolor. Cuando se lo conté a David, guardó silencio y luego dijo suavemente. Tiene razón. Quise discutir, enumerar todas las veces que lo apoyé, todos los sacrificios que hice, pero sentí que cualquier palabra sería más pequeña que su silencio. Desde entonces, dejé de hablar de Isen como si fuera un problema. Cuando Maya lo menciona, no digo que esté enojado o rebelde. Le digo que está descubriendo quién es, y que eso está bien. A veces ella se culpa, dice que debió haberme dicho antes cómo se sentía su hermano. Yo trato de calmarla, pero en el fondo me pregunto si no lo sabía y simplemente no quise verlo. He escrito varias cartas a Isen. Ninguna ha tenido respuesta, pero sigo enviándolas. Le cuento de la casa, del jardín, de cómo su perro aún rasca la puerta. No le pido que vuelva, solo le recuerdo que aquí siempre tendrá un lugar. David lo ha visitado un par de veces más. Me dice que está bien, que tiene planes, que parece más ligero. Apenas me menciona, pero entiendo que el silencio también es una forma de hablar. En terapia aprendí a no empezar las frases con solo lo hice porque. Aceptar sin justificar. Ver sin arreglar. Y eso, para alguien como yo, es lo más difícil. La casa está más tranquila ahora. No vacía, porque Maya la llena con su música y sus conversaciones, pero sí más callada de un modo que me obliga a ver detalles que antes no notaba. Me di cuenta de que en las paredes hay el doble de fotos de Maya que de Isen. Nunca lo había registrado. O de cómo interrumpía a Maya para preguntarle por sus notas, mientras a Isen le decía que no se preocupara tanto. Pequeños desequilibrios que yo llamaba practicidad pero que tal vez eran otra cosa. Anoche entré en la habitación vacía de Isen. Todavía huele a su colonia. Las paredes están desnudas, salvo por un pedazo de cinta azul donde colgaba sus fotos. Me senté en la cama y, por primera vez, entendí de verdad el mensaje de aquella nota. No era sobre un viaje ni sobre un momento en particular. Era sobre la certeza que él alcanzó, que no tenía que seguir esperando a que yo cambiara. Sigo siendo su madre, y no dejaré de serlo. Pero ya no intento ser la heroína de la historia. Ahora es su turno de escribir su propia versión, y lo único que puedo hacer es aprender a escuchar cuando él decida hablar. Quizás algún día regrese. Quizás no. Pero si lo hace, quiero que encuentre a una madre distinta, una que finalmente aprendió a verlo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.